Bueno, entre los referentes de la energía en la República Argentina, el ingeniero Nicolás Malinowski, el riocuartense, se ha transformado en uno de los más consultados, sobre todo cuando no se quiere tener un discurso pro empresa, que está instalado, ¿no? Y cada vez más fuerte. Que todo lo que se analice sea en defensa de las empresas. Por ejemplo, ahora en La Nación Más están militando las bondades de la inflación en beneficio de las empresas y el sinceramiento de precios. Una locura absoluta, ¿no? La inflación hasta ayer era mala y ahora empezaron a encontrarle virtudes. Bueno, con Vaca Muerta se produce el proceso inverso. Lo que antes era, esto nos va a salvar, ahora sacémonos esto de encima. ¿Cómo se explica? Bueno, vamos a intentar entenderlo con Nicolás Malinowski, que es el director de OICET, esta plataforma en donde se analiza la potencialidad energética que tiene la República Argentina. Nicolás, buen día, ¿cómo te va? Hola Guillermo, buen día, ¿cómo andas? Bien. ¿Cómo anda la ciudad de Río Cuarto? Bien, con mucho calor, por suerte, con mucho calor. Bueno. Cosa que celebramos en algunos casos que nos guste el calor. En otros no, estarán renegando, por supuesto. Aunque sí, esta mañana escuché que José Luis Manzano, que ahora es dueño de distribuidora, dijo que si hace 45 grados en este diciembre que se avecina, es dueño de, creo que de Sur, junto con el grupo Vila Manzano, va a colapsar el sistema energético en la capital federal. Si se llega a los 45 grados, ¿esto es posible? Sí, si llegamos a esas temperaturas, claramente el sistema va a colapsar porque, bueno, hay falta de inversión y de... O sea, no nos olvidemos que de Sur estuvo en tapa de diarios todo el verano pasado y producto también de que había anunciado el capital Enel, que es uno de los mayoristas accionarios, digamos que es una multinacional o transnacional italiana, la había anunciado en noviembre del año pasado que se iba a retirar del país, entonces no estaban haciendo las inversiones y también para ver cómo se reacomodaba. Ahora claramente el escenario cambia y hay que ver quién se hace de ese paquete accionario, porque bueno, todas las empresas energéticas y las concesiones están a remate, ¿no? Estamos justo en la semana de Black Friday que le dicen internacionalmente y bueno, nuestras empresas nuestros recursos estratégicos parece también en esta bolsa, ¿no? ¿Por qué está la comparación? ¿Por qué está ocurriendo eso, Nicolás? ¿Qué pasó que en una semana de ser nuestra reserva de riqueza Vaca Muerta pasó al lugar de 500 despidos y se anuncia que van a seguir más y a la paralización de obras que ahí se necesitan para extraer ese potencial energético de recursos que contamos? Bueno, yo primero me parece que, pasamos de, en realidad en los relatos, ¿no? Todavía sigue siendo los recursos de todos los argentinos y eso me parece que tenemos que salir a defenderlo más allá del gobierno entrante, digamos. Claramente se ha generado, vos mencionabas en la introducción, un sentido común y una subjetividad en la gente de que, bueno, ahora hay que desprenderse, o se está intentando generar ese sentido común de que hay que desprenderse de los capitales que tiene el Estado, que al fin y al cabo es el patrimonio del conjunto de todos los argentinos, ¿no? O sea, Vaca Muerta representa, digamos, el futuro y el presente, digamos, de la sociedad argentina y el futuro. O sea, ahí están las reservas de hidrocarburos para 130 años si decidimos consumirlas internamente. Y si le decidimos explotarlas para en la actualidad, sería el beneficio que podemos tener, digamos, una rentabilidad para salir de la situación crítica económica que tenemos. Claramente cambió la bandera de gobierno, o sea, entró un gobierno liberal, abiertamente explícito, o sea, eso no lo digo yo, digamos, de los análisis que uno puede hacer, digamos, o sea, lo dijo el actual presidente electo, digamos, Javier Milei, que en Córdoba, de hecho, fue apoyado con el 75% de los votos, que van a venir con un ajuste brutal, y ese ajuste brutal va a ser consecuencia para todo el conjunto de la sociedad, más allá de quién lo votó o no, digamos. Entonces, bueno, también creo que ahí hay que hacer alguna reflexión de qué nos está pasando como sociedad, de que votamos a una persona, o de que la sociedad vota en realidad, yo me corro este eje, de que se vota a una persona que abiertamente había dicho que iba a vender YPF, digamos. Nosotros habíamos hecho varios análisis comparando los programas energéticos de Massa y Milei
y esto nosotros ya lo avisorábamos, lo mencionamos y lo decíamos en potencial. Hoy parece que ya no es un potencial, sino que se va a ejecutar y va a ser, digamos, nuevamente un modelo como el de los 90, donde se privaticen todas las empresas del Estado, y entre ellos Vaca Muerta, que Vaca Muerta es la segunda reserva de gas no convencional del mundo y la cuarta de petróleo no convencional del mundo. Todo esto lo reitero, lo vuelvo a nombrar porque hay que dimensionar qué significa esto, y más en un mundo donde se está planteando una transición energética y los combustibles fósiles aún son importantes. El gas es el combustible y vector de la transición energética, así que tiene una demanda a nivel global, y las empresas petroleras internacionales que tienen sus terminales en las casas matrices como Estados Unidos y otros países del primer mundo están queriendo hacerse de esos recursos, ¿no? Y claramente ven a Vaca Muerta, ven al litio de Argentina, ven todos los recursos naturales estratégicos para venir a buscarlos, para poder utilizarlos para este nuevo momento del sistema mundial que se está configurando, ¿no? Nicolás, ¿es liberal la ideología? ¿Son las grandes empresas? Porque da la impresión que en algunos proyectos liberales son liberales pero no tontos, digamos. A Chile lo atravesó el pinochetismo y nunca se le ocurrió al pinochetismo hacer de la empresa que extrae el cobre una empresa privada. La mantuvo. La había nacionalizado Allende, Salvador Allende, y Pinochet la mantuvo, y los otros gobiernos liberales que la atravesaron la mantuvo, y sigue siendo una empresa del Estado porque es su riqueza. ¿Es de liberal o es de tontos o de empresarios vivos que podemos crear una categoría que sea liberal cipayo, ¿no? Mosconi decía allá por 1907, cuando se descubre el petróleo, Enrique Mosconi es quien descubre, quien lleva adelante, digamos, este proceso en Comodoro de Rivadavia. Entregar nuestro petróleo es como entregar nuestra bandera, ¿no? Y bueno, claramente estos liberales son liberales cipayos, ¿no? O sea, que están entregando, digamos, toda la riqueza nacional en manos concentradas, digamos. Que se podría bien mantener, explotar y aprovechar. No veo cuál es el impedimento, salvo que haya compromisos, y por supuesto que si los Estados Unidos te puede sacar una riqueza que vos tenés, o cualquier país del mundo te la va a sacar, no va a tener miramiento, y si vos se la entregás sin hesitar, sin reclamar. ¿Por qué razón un funcionario como a quien se señala es el nuevo responsable de infraestructura, Ferraro, que es de apellido, dijo que Guillermo Ferraro, que el gasoducto era algo que no beneficiaba a los que pagamos impuestos? ¿Cómo se explica eso? ¿Es torpeza? ¿Es falta de intelecto? ¿O es deliberada imposición de un discurso para justificar, por ejemplo, discontinuarlo, algo que podría beneficiar a Córdoba, que es la continuidad del gasoducto para la reversión y que permita exportar y no importar el gas? Sí, ahí, bueno, yo creo que no peca de, no es por una cuestión de falta de intelectualidad o de Guillermo Ferraro sabe lo que está diciendo y lo que están haciendo, digamos. O sea, están, es lo que decíamos, están tratando de generar un sentido común de que lo estatal no sirve, en vez de decir, bueno, hay que agarrar y darle un mejor rendimiento a la estatalidad, digamos, y redireccionar esos proyectos para que sea en beneficio de toda la población argentina. O sea, el gasoducto Néstor Kirchner, inaugurado el 9 de julio, permitió, digamos, empezar a tener superávit energético. O sea, porque con eso se evitó, o sea, empezamos a usar el gas de Vaca Muerta en el sistema gasífero nacional, y empezamos a dejar de comprar gas por barco, que era uno de los déficits que teníamos desde el 2011, producto de que YPF en manos de privados. O sea, YPF, para el que no conoce, en el 91, 92, se cambia de sociedad del Estado a sociedad anónima, y en el 99 se la vende a Repsol YPF, y en el 2011 ya tuvimos que empezar a importar energía, producto de la mala praxis de YPF con Repsol en ese momento, de que su objetivo era solo redireccionar
los dividendos a España o a los paraísos fiscales que tenían en ese momento, y no a la reinversión en exploración y explotación de hidrocarburos. Entonces, si hoy vemos el gasoducto presidente Néstor Kirchner, lo que hizo fue un beneficio al conjunto de la sociedad argentina, porque vos dejás de erogar divisas para importar energía, y esas divisas las podés redireccionar a otro tipo de política, ¿no? Entonces te empezás a ordenar la macroeconomía, que claramente no terminó de reflejarse, porque eso pasó hace 4 meses, digamos, o sea, fue en julio de este año que empezó a inyectarse gas desde Vaca Muerta a través de ese gasoducto, y recién este año se pudieron ahorrar, o se iban a ahorrar, $500 millones, y el año que viene el superávit energético va a ser de $7.000 millones. La pregunta es, ¿a dónde van a ir a parar? Habría que preguntarle a Guillermo Ferraro dónde va a ir a parar esos $7.000 millones de superávit energético con esta nueva administración, que va a ser escueta, parece, porque van a dejar todo al libre mercado, ¿no? A propósito de eso, estamos hablando con Nicolás Malinowski, director de OECD, un especialista en temas energéticos. Para finalizar, la riqueza del país que está bajo suelo en Vaca Muerta, en manos de privados, ¿le rendiría igual al país si no la administra el Estado en términos económicos, digo? No, yo creo que, o sea, en realidad va a ser porque la política y la dirección política de la explotación de ese recurso va a estar comandada por el sector privado. Entonces van a buscar maximizar sus ganancias. No nos olvidemos que ahora reciente ya mencionaron el futuro presidente de YPF, que sería Horacio Marín. Marín es el presidente actual de la petrolera Tecpetrol. La petrolera Tecpetrol es la petrolera de Techín, de Paolo Roca. Entonces, por ejemplo, en Vaca Muerta, en la cuenca neuquina, YPF es el primer productor tanto de gas como de petróleo. Y el segundo productor de gas es Tecpetrol, en Fortín de Piedra. Entonces, esta persona que actualmente está en una empresa privada, nada más nada menos que de Paolo Roca, va a ser quien comande la empresa estatal YPF. Y con esto del reordenamiento que plantea Javier Milei, él dijo que ahora no va a ser en lo inmediato, sino va a llevar 2 años la privatización. En ese reordenamiento hay que ver sí. qué significa, porque lo que nosotros estamos viendo que seguramente ese reordenamiento va a ser desprenderse de todas las áreas estratégicas que tiene YPF. YPF no es solo producción de hidrocarburos, tiene producción de conocimiento. Tenemos ahí ITEC, que es YPF Tecnología, que es la empresa que hace desarrollo de I+D, que es de innovación y desarrollo, de investigación y desarrollo. Y después tenés YPF Litio, por ejemplo, para empezar, que es la empresa que estaba comandando, digamos, la exploración y explotación de litio en algunos yacimientos en el norte, y con la Universidad de La Plata hicieron la primera fábrica de batería en Latinoamérica. Está YPF Agro, que lleva a cabo todos los negocios agropecuarios. Entonces vemos, está YPF Luz, que tiene todo el sector de generación de energía eléctrica con generación de energías renovables principalmente, que es un negocio que estaba explorando YPF también. Entonces, en este reordenamiento, el patrimonio nacional, que es el patrimonio de todos, se va a empezar a perder, ¿no? Y cuando empiece a vaciarse YPF, el pueblo argentino no va a tener un resorte para controlar los precios de los hidrocarburos. Sí, sí. Los precios de los hidrocarburos repercuten después en toda la cadena productiva nacional. Si tenemos energía cara, las industrias cierran. Si tenemos energías caras, los alimentos se encarecen, porque el transporte de alimentos es por camiones y los camiones utilizan gasoil. Si tenemos energía cara, la movilidad de las personas se encarece. Si no hay subsidios, los costos de transporte son elevados, cargar el tanque del combustible es muy elevado, digamos. Entonces empieza a entorpecer la vida y el desarrollo de la sociedad, ¿no? Eso es lo trato de llevar a lo más llano posible para que se entienda, digamos, que no es simplemente que lo administre el privado, o sea, es entregar el patrimonio estratégico de un país. Sí. Eso es lo que está sucediendo, ¿no? Es como, lo pensaba cuando te escuchaba, Nicolás, los supermercados, la familia Gutiérrez puso un gran supermercado en Banda Norte, hizo una inversión millonaria en dólares, y yo vivo al frente. Es como si yo pusiera una despensita y empezara a trabajar ahí, y viniera alguien y dijera, mira, vamos a ponerlo a Guillermo, que puso la despensita, de gerente de ese súper.
Lo obvio es que yo voy a trabajar para mi despensita, no para el súper, ¿no? Es tan provocador, tan absurdamente lógico, que hace ruido que sorprende que se siga adelante con esta iniciativa. Pero evidentemente hay compromisos que son de otra índole. De todas maneras, para esto se necesitan herramientas parlamentarias, legislativas, y necesita esto sí o sí, pasar por el Congreso, ¿no? A eso iba ahí, Guillermo, en lo que decís de lo parlamentario. YPF, digamos, al estar dentro del Fondo de Sustentabilidad de la Nación, para privatizarse o venderse, o sea, YPF, el 51% de las acciones son del Estado y 49% son de privado. Ese 51% de acciones, para venderlo, tiene que pasar por el Parlamento. Entonces ahí tiene que Milei generar las alianzas y la estrategia, pero bueno, estas cosas pueden suceder en política y puede que consiga los consensos para la venta y el remate de ese 51% de acciones, que a su vez también esas acciones hay una parte importante que son dueños de las provincias hidrocarburíferas, ¿no? Entonces ahí entra un conflicto también con los gobernadores. O sea, eso no está nada dicho, pero es la intención y por lo menos la dirección que se está planteando por parte del actual presidente electo, Javier Milei, ¿no? Entonces, y no solo puso a la venta o puso en consideración la venta de YPF, sino también de Enarsa, que Enarsa es otro de los grandes resortes para administrar la energía por parte del Estado, que es Energía Argentina Sociedad Anónima, una empresa creada en 2004, que esa sí es 100% estatal, se crea en el primer gobierno de Néstor, cuando no había ningún tipo de instrumento estatal para direccionar la política, producto del desmantelamiento y desguace que hubo en los 90, ¿no? Entonces hay que ver con preocupación todo el sector energético, el sector minero. El día que ganó, acá estaba repasando algunas cosas, el día que ganó la elección, digamos, el domingo que ganó Javier Milei, uno de los primeros que lo saluda internacionalmente es Elon Musk, que a través de Twitter felicita, digamos, la elección de Javier Milei. Elon Musk tiene los intereses en Argentina, sobre todo en los recursos de litio, que hoy están explotados por Alken y Livent, son dos multinacionales, una de capitales americanos, pero que el trasfondo de todo eso está BlackRock, y Elon Musk necesita ese litio barato para las baterías de litio, para los autos eléctricos de Tesla, que son los autos que necesita el mundo hoy para esta transición energética y la descarbonización, que también lo mencionaban de usted en una publicidad recién, la descarbonización del planeta, ¿no? Entonces, vemos que a raíz de este cambio climático, a raíz de este cambio de paradigmas, hay todo un negocio y un conflicto de intereses por detrás, y la Argentina no está exento porque tiene los recursos junto con la región que necesita el mundo, ¿no? O sea, y de hecho la Agencia Internacional de Energía sacó un informe ahora del rol que va a cumplir América Latina como proveedor de materias primas en la transición energética, ¿no? Y ahí vemos nuevamente el rol que se le quiere dar a América Latina y a Argentina en particular, de solo ser proveedor de materias primas y no ser proveedor de productos manufacturados, que serían productos industriales, que eso genera trabajo argentino, genera ascenso social, genera bienestar, digamos, para el conjunto de la sociedad, y claramente los modelos extractivistas de reprimarización de la economía son modelos que llevan a mayor gente a la pobreza, son proyectos más expulsivos, digamos, ¿no? O sea, que sacan a la gente del sistema, ¿no? Y yo no veo con buenos ojos, digamos, lo que va a pasar en los próximos años, y menos si empezamos con los primeros 100 días con este tipo de acciones, ¿no? Nicolás, muchísimas gracias, muy amable por el análisis, y seguiremos advirtiendo, ojalá que estemos a tiempo, que se... No, muchas gracias a ustedes, Guillermo, y bueno, faltó mencionar quiénes van a ser los futuros. El futuro, por ejemplo, esto sí me parece importante, el secretario de Energía, que va a ser Eduardo Rodríguez Chirido, el que está anunciado, fue asesor de Domingo Cavallo en los 90 y fue quien ideó el modelo privatizador de los 90 en la energía, ¿no? Entonces, cuando Javier Milei se presentó como lo nuevo, lo anárquico, lo disruptivo del sistema, vemos que detrás de eso venía todo el ropaje de los 90, ¿no? Entonces, eso también es entenderlo y que lo entienda toda la sociedad, y sobre todo, digamos, en Córdoba, digamos, que ha tenido una buena aceptación, y yo creo que no todos los cordobeses
tenían esa información para saber quién era realmente Javier Milei. Muchas gracias, muy amable Nicolás. Un abrazo grande y saludos a Río Cuarto. Nicolás Malinowski, especialista en temas energéticos. Una voz disruptiva, porque hoy vos escuchás a los especialistas energéticos y todos hablan a favor de las empresas porque son rentables las empresas. Tener un discurso a favor de los recursos del Estado, en manos del Estado, es realmente lo distinto.